Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, retomamos un tipo de vídeos que hace tiempo que no lo habíamos tratado, que era leyendo comentarios WTF, ya que, bueno, al principio hice yo solo, pero creo que va a ser bastante más ameno ahora con compañía de Julen, leer estos comentarios que nos habéis dejado, ¿vale? Que como ya habéis visto en los anteriores vídeos, ya conocéis realmente un poco el nivel de la gente que viene directamente a sabotear los vídeos. Y bueno, yo sí quiero dar las gracias a todos estos haters porque, bueno, objetivamente nos dan contenido, ¿vale? Para hacer esta clase de vídeos. Y bueno, a ver, esta vez hemos intentado también no coger comentarios tan infantiles, alguno que otro hay, no lo vamos a negar, pero bueno, hay alguno que otro que, bueno, pues no discrepamos, pero tiene un poquito más de nivel, ¿no? Y hemos intentado también coger un poco más diversos, ¿no? Porque antes siempre se centraban en Stalin, 100 millones de muertos, ta. Entonces, bueno, hemos intentado coger acerca de varias cosas, ¿vale? Acerca de varios temas que creo que es importante porque es otra manera más en la que se puede aprender acerca de la historia del comunismo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues en este vídeo es lo que vamos a tratar. Y bueno, como ya sabéis, ya lo sabéis, si habéis visto los anteriores vídeos, si no os recomiendo que lo veáis. Tanto yo como Julen vamos a leer los comentarios, los tenemos ya algunas seleccionadas, no, ya aviso que no están preparadas, o sea, simplemente lo que hemos hecho es capturarlas, hemos tachado los nombres y va a ser un poco espontáneo, ¿no? O sea, no tenemos alguna cosa para hablar y demás, pero no hay nada por detrás preparado, ¿vale? Para que la gente no tampoco diga, wow, me traéis todo preparado, no, esto va a ser un poco más espontáneo, ¿vale? Entonces, bueno, eso, tampoco vemos oportuno que aparezca el nombre, porque al fin y al cabo eso es lo de menos. A mí no me gustaría que me lo hicieran. Yo no voy a hacer cosas que no me gusta que a mí me lo hicieran. Entonces, bueno, vamos a tapar los nombres y simplemente va a quedar el comentario tal cual. Vale, entonces, Julen, no sé si antes de empezar quieres decir algo. Nada, que la verdad que me apetecía bastante hacer algo así porque tenemos que aguantar una sarta de comentarios bastante absurdas y siempre lo comentamos, que nos parecen muchas súper graciosas y otras, pues bueno, que pueden ayudar a comprender ciertas cosas y bueno, incluso ver que la gente critica sin ver el vídeo, solo viendo la portada, tanto desde comunistas como vamos, liberales, ¿eh? Ven y ya te llaman progre o dicen que apoyas tal o cual. Entonces, pues bueno, sí, yo la verdad que ya tenía ganas, así que cuando quieras empezamos. Sí, antes de empezar, sí quiero decir una cosa que es totalmente cierto lo que acabas de decir, ¿no? No solamente que juzgan por la portada, ¿no? Del vídeo, sino que yo me doy cuenta de que muchos directamente clican, me dan la reproducción, que es lo que la gente no se para a pensar, y no ve ni siquiera el vídeo. Y dices, a ver, chico, mírate el vídeo, que igual tus dudas se han contestado. Y si os han contestado, pues bueno, luego comenta, ¿no? Pero no sé, es como, ¡wow! Voy a vomitar lo que estoy pensando. Y, calma, mírate el vídeo y luego comenta y bueno. Y luego también otra de las cosas es que mucha gente igual descubre mi canal y comenta cuatro cosas y es que igual ese tema ya lo he tratado en anteriores vídeos. O sea, pásate con la lista de reproducciones, tal, mírate los vídeos, que igual ya lo he tratado. O sea, entonces, bueno, sin más. Bueno, entonces, si te parece, Julen, voy a leer el primer comentario. No sé si estás Perfecto. preparado. Vale, a ver, el primer comentario dice así, ¿vale? Qué manera de escuchar estupideces, como a ver a mi cuñado hoy con una gorra con la estrella roja. Odian el capitalismo, pero aman la libertad, andar en carro nuevo, últimos celulares, etcétera, etcétera. Todo aquel que defiende el modelo del socialismo es, sin dudas, el típico ser no pensante lleno de odio y resentimiento, además de ser un don nadie lleno de envidia por los éxitos ajenos. Este señor, me imagino que irá por mí, que no sé de señor qué es lo que tengo, pero bueno, nota, este señor se nota no vive en un país socialista, si no, no pensaría como tal. Ah, y no me olvido de los que comentan el vídeo alabando esta clase magistral de pobreza. Bien, este parece, voy a empezar yo. Primero, es el Sí, sí, típico sí. comentario, ¿no? De no, mi cuñado con la estrella roja y demás. Esto es una de las cosas que sí veo en el canal, es que muchos anticomunistas que vienen al canal
se piensan que es un canal progre, que es un canal, no sé, que caemos en el folclore, de que, no sé, que somos pseudopodemitas o del PCE o alguna cosa así. Luego realmente se ponemos a debatir y la gente se queda como, ¿no? Y es lo de siempre, ¿no? O sea, odia el capitalismo, pero además la libertad. Claro que vamos a la libertad. O sea, la libertad entendiéndolo como que la gente pueda constar realmente de una casa, de servicios garantizados, los derechos que se les cumplan. Eso es la libertad. La libertad de esta gente no es más que libertad de consumo y libertad individual egoísta, ¿no? De la cual, mira, hablaba Lisfich en su libro, ¿no? Que era pues eso, sobre la libertad personal, individual y personal, ¿no? Que bien critica y lo desmonta, o el propio Stalin, ¿no? Cuando dice en la entrevista acerca de yo no sé lo que se le puede llamar libertad si no tenemos, ¿no? Casa, trabajo, tal, o sea, bueno, libertad de consumo, ¿no? Al fin y al cabo. Luego, últimos celulares, andar en carro, tal. Pero qué, esto es una de las cosas más cuñadas que he visto, ¿no? O sea, entonces yo quiero pensar que la gente libertaria y anticomunista y demás no anda, por ejemplo, por las carreteras. Digo yo, ¿no? Porque las carreteras son construidas con dinero público. O bueno, imagino que toda esta gente ha estudiado en tanto universidad como escuela privada, que cotiza en bolsa, que cuando le ocurre algo, eso efectivamente va a la sanidad privada gastando dinero, ¿no? Claro. Pero que a ver, que eso es indiferente, o sea, que uno quiere ir a la privada, al público, no sé qué, pues allá cada uno con la ética, pero son las condiciones materiales de hoy. Y es tan absurdo como decir, no sé, a la gente, a los revolucionarios que querían superar el sistema feudal de ¡guau! Os estáis valiendo de las espadas que han forjado los herreros, tal, estáis utilizando propiedades feudales, tal. Esto es lo mismo, o sea, ¿yo qué voy a hacer? No me tengo que desplazar al trabajo o tengo que ir a no sé qué, que voy andando. O a la postre que me tengo que ir lejos y utilizar todo el rato el transporte, me sale, haces cuentas y te sale casi más caro. ¿Qué voy a hacer? Gastar más dinero. No utilizar el teléfono. O sea, es que es una cosa, no se sostiene, o sea, realmente no se sostiene. Y luego otra de las cosas, ya para terminar con mi pequeño análisis, ¿no? Han intentado meter, no sé si has visto alguno de los vídeos de Javier Milei, ¿no? De Argentina, el famoso libertario, que que chilla mucho, que han intentado meter en la cabeza a la gente de que los comunistas, los socialistas, somos como gente envidiosa, ¿no? Que envidiamos lo que han conseguido los ricos, ¿no? Porque claro, el millonario, el emprendedor no ha empezado desde abajo, ha ido hasta arriba, porque claro, las águilas nunca vuelan en compañía, ¿no? O sea, vuelan solas, ¿no? O sea, son grande mentalidad de tiburón, ¿no? Claro, dices, en eso no consiste el marxismo. O sea, nosotros, a fin de cabo, o sea, yo ya sé que cualquier empresario de estos es mi enemigo de clase. Ahora bien, entra dentro de su lógica que defienda eso. Yo que voy a criticar más que nada es al que objetivamente pertenece a la clase trabajadora y está dentro del trabajo asalariado y defiende a esta gente. Yo a ese le voy a criticar. Yo 1000 veces he puesto con vosotros, ¿no? El ejemplo que digo yo de un compañero, de un amigo, ¿no? De que su padre es un gran empresario y demás, y que yo debatiendo con él decía, bueno, mis intereses contra los tuyos, bueno, chocan, ¿vale? Yo soy comunista, pertenezco a la clase trabajadora y demás, tú eres un empresario y defiendes la ideología burguesa. Pero te respeto, tío, porque eres coherente, defiendes tal, entra dentro de tu lógica burguesa. Ahora bien, yo voy a combatir contigo, pero luego discutes con otros compañeros o amigos que son trabajadores y te acaban defendiendo ese mismo empresario y dices, a ver, o sea, ¿no? Y luego, aparte de eso, a mí me hace mucha gracia lo de este señor se nota no vive en un país socialista, si no, no pensaría como tal. Es como, bueno, pues mira, tú vas a Rusia y haces una encuesta preguntando a ver dónde vivían mejor, si la Rusia soviética o hoy en día, y verás que más del 60% va a votar que en la Rusia soviética. Ellos sí vivieron en un país socialista y piensan como tal. Entonces es como, ¿de qué me estás hablando? O sea, quiero decir, primero infórmate un poco y luego haces algo y ya dices, no, porque tal, cual. No, de repente, pues eso lo sueltas al aire y dices, pues ya está. Y luego, bueno, aparte de no hablar de que el teléfono móvil, el que se lleva en el bolsillo, se inventó en la Unión Soviética y, bueno, un largo etcétera también. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no?
Sí, pero es una cosa, o sea, en ese sentido que nunca lo he entendido. O sea, se nota que no vive en un país socialista, si no, no pensaría como tal. O sea, nos olvidamos realmente que las ideas de la clase dominante son realmente las ideas dominantes de aquella época. O sea, no has entendido, bueno, no creo que haya abierto ningún libro de marxismo este señor que ha comentado, pero no se entiende realmente de que tú vas a pensar normalmente acorde a al sistema político-económico en el que estás. O sea, si tú estás realmente en un país socialista, vas a ser socialista. Igual no, igual eres un contrarrevolucionario, pero seguramente seas socialista. Entonces, si yo viviera en un país socialista, y me contaréis qué país, Cuba, Venezuela, bueno, si vivieras en un país socialista, seguramente, si eres uno más, pensarías como un socialista. O sea, es que es una cosa que no lo entiendo. Claro, ellos intentan achacar eso, que si Venezuela, no sé qué, cuando, bueno, que se lean las constituciones y verán, aparece, está permitida la propiedad privada. Más comentarios, ¿no? Pero es que es absurdo. O sea, y es lo que dices también, ¿no? O sea, que hagan, que repasen las encuestas de Bulgaria, de Albania, de Rusia, de las repúblicas soviéticas, exceptuando las repúblicas bálticas y demás, exceptuando esas, que tienen un nivel de vida en materia históricamente mejor, todos los demás, todos dicen que vivieron mejor en el socialismo. ¿Pero qué estás hablando? O sea, son gente que no, que se han comido cuatro mentiras y ya está. Y luego el vídeo alabando esta clase magistral de pobreza. No he capturado de qué vídeo es, no me acuerdo de qué vídeo es este comentario, pero ¿qué clase magistral de pobreza? Dime solo un vídeo en el que yo hago oda a la pobreza. Si totalmente hay que entender lo que decía Marx, que la pobreza es anticomunista. O sea, lo decía Marx. O sea, no se puede llegar al socialismo con un nivel bajo de poder adquisitivo, con fuerzas productivas subdesarrolladas. No se puede llegar al socialismo. Entonces, ¿cómo que clase magistral de pobreza? En comentarios. Entras a ser franciscano y ya está, pero vamos, el comunista no. No sé. Claro, el voto de pobreza lo hacen ellos, no los marxistas. O sea, es que es una cosa bastante absurda, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente. La verdad. Nosotros, justamente hoy he subido, por ejemplo, una historia, ¿no? De cómo uno de los directores de la CIA decía, ¿no? De que cómo lanzaron, bueno, en su libro, que es Dentro de la CIA, se llama así, y prácticamente demuestra qué discurso único intentaron implantar durante la Guerra Fría y que hoy en día se ha extendido, ¿no? O sea, y luego nos dicen a nosotros adoctrinados y no pensantes, si sois vosotros, que yo a veces lo digo, lo he dicho muchas veces, yo creo que es un mismo tío que se crea 50 cuentas para comentar lo mismo. Que es que comentéis lo mismo, tío, o sea, es que es absurdo. Sí, sí, ya te digo. Luego, si quieres ya pasamos a la siguiente, yo no... Sí. La siguiente es, bueno, sobre el testamento de Lenin, la carta que escribió Lenin, ¿no? Sobre Trotsky, Stalin y tal. Y bueno, dice que la carta sea o no un testamento es irrelevante. Objetivamente, las preocupaciones de Lenin se cumplieron. La concentración de poder y las bagatelas que terminaron en adquirir una importancia decisiva. Querer reivindicar la figura histórica de Stalin me parece, por decir lo menos, bastante arriesgado. Eres un marxista preparado, eso sin duda, pero el criterio de la práctica es el criterio de la verdad. Y en muchos de tus vídeos sostienes que la clase trabajadora tomaba decisiones. ¿En serio? El que tomaba las decisiones era Stalin. Y si no te gustaba, al gulag o a la muerte. Negar eso es equivalente a los nazis negando el holocausto. Bakunin, y no soy anarquista, vaticinó al criticar a Marx que bajo ese modelo se cambiaría en Rusia un zar blanco por uno rojo. Bien, desde trotskismo hasta anarquismo, pasando por liberalismo, de todo un poco, ¿no? Vamos a seguir un poco el orden. Vale, es verdad, no era un testamento y eso, bueno, tú dices que es irrelevante, vale, pues cuando te dicen que era un testamento, pues tan irrelevante no será, ¿no? Objetivamente, las preocupaciones de Lenin se cumplieron, la concentración de poder. Sí, había una concentración de poder, no se puede ocultar. Stalin como tal era una figura muy potente y muchas veces la gente le hacía caso a Stalin por ser Stalin y ya está. Sí, eso no lo negamos, pero que el propio Stalin decía que no podían seguir, digamos, su figura por ser él. Subimos a Red Planeta, ¿no? ¿Cuántas veces Stalin
intentó apartarse de la política. Vamos, prácticamente desde que era secretario general ya estuvo intentando dimitir y no le dejaron. ¿Por qué? Porque Stalin tenía gran fuerza, no solo porque no, es Stalin y tiene fuerza. Tú no naces así, sino por el bagaje que tenía, por todo el trabajo que hizo de antes. Entonces, que me vengan a decir concentración de poder. Bueno, primero, por algo será. No tuvo que asesinar a nadie para que en el 26 tuviese esa fuerza. Y luego, eso sí, de bagatelas que... Pero una cosa te digo, o sea, tampoco es del todo cierto. O sea, Stalin, en el único momento que concentra poder, entendiendo concentración de poder como distintos cargos en los que tiene, en el único momento que tuvo más cargos, aparte del secretario general, fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, solamente fue secretario general del partido. Punto. O sea, no hay más. Secretario general del partido. Y como miembro del Politburó, bueno, pues Stalin, al fin y al cabo, tenía, hostia, era un señor que sabía lo que decía. O sea, que por algo Lenin, que es a lo que vamos con el testamento, ¿no? Lenin recomendó a Stalin, ¿vale? O sea, por algo fue. Y la gente es verdad que le hacía caso. Pero eso no significa que tomara las decisiones y la concentración de poder, o sea, eso se da posteriormente. Es verdad que, a fin y al cabo, la no separación de partido-estado, que lo que dije, no hacía que él, como secretario general del partido, bueno, tuviera fuerza y que luego eso pasara hacia el Estado y prácticamente no hubiera una división. Sí, o sea, y él mismo, pero es que lo jodido es que él mismo lo reconoce, o sea, no habéis inventado nada, o sea, no sé. Sí, y además eso, que bueno, imagino que tampoco hablaría de para él, Stalin desde que toma el poder, ¿no? Tiene concentración de poder, desde que es secretario general de toda la vida ha tenido, imagino que dirá por eso. Y vamos, primero eso, lo que tú bien has señalado. Pero es que es el propio Lenin, o sea, el propio Lenin también hay concentración de poder y yo no veo a ninguno, porque Lenin cae bien, ¿no? Como tampoco no le dio tiempo a planificar la economía y a todo esto. O sea, Lenin hubiera hecho 3/4 de lo mismo, creo yo. Aparte de que Stalin era una persona que objetivamente tomaba decisiones muy buenas. Por ejemplo, cuando Lenin todavía vivía en la guerra civil, ¿a quién mandaban a arreglar todos los frentes que se estaba destrozando un frente y a quién mandaban? Cogían de repente a Stalin y le decían, hey, vete ahí que la cosa se está poniendo fea. Lo arreglaba. Hey, vete ¿por qué le pusieron Stalingrado? A un pueblo, por la fuerza que tuvo él, a una ciudad, por la fuerza que tuvo él ahí. O sea, quiero decir que... Sí, porque no fue por la Segunda Guerra Mundial, entonces ya se llamaba Stalingrado. Por eso, y es de época de Lenin. Entonces, que digan primero que eso Lenin ya lo vaticinó, entonces Lenin lo apartaría. Pues que no fue así. Entonces, bueno, luego lo de las bagatelas que terminaron en adquirir importancia decisiva, no sé a qué se refiere, si a cuestiones absurdas que hablaban ellos, no, eso ya él sabrá. Y bueno, luego dice una cosa que es muy buena, es como una de cal y una de arena, ¿no? Como eres marxista preparado, eso sin duda. Pero, o sea, es como, sí, tú sabes mucho, pero aquí fallas sin duda. Y es como, claro, que la clase trabajadora tomaba las decisiones, en serio. Bueno, a ver, yo creo que no se puede decir que, no sé, un obrero cualquiera tomase las decisiones de no, el plan quinquenal número 3 va a ser así y ya está. No, pero no porque esto sea una dictadura, sino porque no tenía la certeza de cómo iba eso, no tenía la sabiduría para dirigir eso. Pero vamos, de ahí a no saber el funcionamiento del centralismo democrático, que es lo que defendemos, vamos a ver, si tú aplicas el centralismo democrático, el poder de los soviets, el poder popular, no es que te venga Jaimito de Cuenca y le diga a Stalin, no, mira, esto no va así que no lo hacemos. No, eso se somete a votación desde las capas más bajas, sube hasta arriba y luego baja como una orden. Entonces, eso de que no tomaba parte, según... Claro, y además, o sea, la cosa es que no estaban los trabajadores en el soviet. O sea, que sí, que realmente, o sea, no era la clase trabajadora organizada, ¿no? Como podía ser en los primeros textos de Marx y Engels y demás,
no era la Comuna de París, vaya, o sea, en las que tomaban ellos decisiones y demás. No, no lo era como tal. Y de esto lo quiero ligar con otro comentario que leí hace tiempo, que no me ha dado, bueno, hace tiempo, no, hace unas pocas semanas, que no me ha dado tiempo a recopilarla, que era a ver por qué, ¿no? Esa insistencia por parte de marxistas-leninistas del Estado y demás, porque corresponde a una determinada fase, ¿vale? Y Engels, Marx, Lenin, sobre todo Lenin, Estado de la Revolución, dice que es necesario. O sea, hay muchos, lo que yo digo en el vídeo de Stalin, hay muchos no marxistas, marxianos, ¿vale? En el que cogen directamente y quieren pasar a la fase comunal. ¿Cómo vas a preservar la revolución? ¿Cómo vas a organizar la economía? ¿Cómo? ¿Cómo? Son ideas anarquizantes que no van a ningún lado, porque realmente tú no puedes configurar semejante aparato, para ellos no es estatal, pero pseudoestatal, digámoslo así, en la que la clase trabajadora per se tome decisiones. Tiene que haber un centrismo democrático porque corresponde a un determinado periodo, porque todavía existe la amenaza de volver hacia el capitalismo. Hemos visto que en 91, los 71, bueno, lo que duró la Unión Soviética, no voy a decir un año porque seguramente la voy a cagar, lo que duró la Unión Soviética no fue suficiente todo ese tiempo para ir hacia el comunismo. O sea, hemos visto que fue para atrás, precisamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que tener en cuenta de que los trabajadores sí estaban en los soviets. Y he ahí, por ejemplo, en los primeros años del poder soviético, pues bueno, es verdad que al fin y al cabo, por la no separación de partido-estado y demás, pues bueno, se vulneraron estas cosas. Pero claro, es que el propio Stalin se da cuenta de eso y quiere implantar la reforma democrática para que la participación de la ciudadanía, del pueblo trabajador soviético dentro del Estado fuera plena, ¿vale? En el que la gente pudiera acceder a cargos de poder presentándose a ciertas elecciones democráticas de las que habló Stalin, que esto a la gente le vuela la cabeza. Sí, sí, fue Stalin. O sea, luego, o sea, y ahora quiero yo preguntar a este señor, porque claro, dice que no es anarquista, critica a Stalin, no sé lo que será, pero lo que digo es, ¿en qué sistema, o en qué país, mejor dicho, la clase trabajadora toma decisiones? ¿En cuál? Es que ninguno, en ninguno. O sea, luego el que toma decisiones era Stalin, mentira. Mentira, si no pudo ni implantar la reforma democrática, si no pudo, si le ganaron. O sea, le ganaron la mayoría porque estaban en contra del Politburó, porque se atentaba contra sus privilegios, la pequeña burocracia que ahí se estaba gestando. Stalin perdió. Y así con otras muchas cosas. ¿En qué es, por ejemplo, eso, todas las luchas internas que había en partidos? Eso refleja realmente la democracia que había. Ahora bien, que adquirió un carácter, joder, pues bastante violento. Sí, pero es que el mismo reflejo de que existieran tendencias dentro del partido refleja esa democracia interna que luego, debido a un momento determinado y demás, y pues empiezan a volver antagónicas esas contradicciones, pues se llegó a ese nivel, ¿no? O sea, de expulsar a unos, luego el descubrimiento de sabotajes, etc., etc. Pero claro, esa falacia de no, si no te gustaban las decisiones de Stalin, al gulag. Pero, de verdad estamos pensando que si una persona no acataba, no es que no acatar, sino que, según lo que pone aquí, si no te gustaban las decisiones de Stalin, te ibas al gulag, es que eso es mentira. Eso es mentira. Y además te lo dice diciendo, no, es que negar eso es equivalente a los nazis negando el holocausto. O sea, os recomiendo que veáis la entrevista que nos sube dentro de poco Joaquín Rodríguez Coronado, escritor hispano-soviético, que él mismo decía, ni Hitler podía tomar las decisiones él solo, ni Hitler. Y una costumbre, ¿no?, de una tendencia a personificar hechos históricos o etapas históricas concretas, como puede ser, por ejemplo, el franquismo de Franco, el llamado stalinismo de Stalin, ¿no? Y vamos, lo que nos decía Joaquín Rodríguez, que, vamos, ellos no son capaces, igual en España, porque Franco legalmente sí que tenía más poder, tenía más capacidad de tomar decisiones por sí mismo, pero bueno, también delegaría. Stalin tenía delegados Stalin no, el partido tenía delegados
por toda la Unión Soviética, que la Unión Soviética no estamos hablando de España, quiere decir, territorio era enorme. Entonces, que igual alguna vez se hicieron actos que, digamos, no son muy éticos. Sí, que Stalin lo sabía. ¿Hasta qué punto? Si los hizo un delegado sobre las purgas, siempre lo hablamos, ¿no? Sí, Yezhov y compañía, o sea, es que eso es lo que tanto Yuri Zhukov, que por cierto, Yuri Zhukov fue de los primeros historiadores que ya en Rusia capitalista, tuvo acceso a los archivos desclasificados, de los primeros, es más, ha tenido acceso a archivos que todavía no son desclasificados, ¿vale? Y él lo que dice en su libro Inoy Stalin, que sería en castellano Otro Stalin, ¿no? De que Stalin sabía lo que ocurría en la Unión Soviética con lo que la gente se lo decía, es decir, con los líderes regionales y demás, con los cabecillas, digamos, para que la gente me entienda, del partido en distintas regiones y distritos, oblast y demás y demás. O sea, Stalin no era un dios que sabía todo lo que pasaba en su territorio. Si a Stalin le decían, tío, que tenemos terroristas o contrarrevolucionarios que están realizando actos terroristas y demás exageradamente, ¿Stalin qué va a hacer? O sea, si es lo que le están transmitiendo. Es que eso es lo que digo. ¿Dónde está aquí el error? Pues que Stalin acabó creyéndoselo. Claro que sí, de ahí que aceptar a crear las troicas. Pero, como bien dice Yuri, o sea, eso se da porque a él le presentan de que todo ese peligro contrarrevolucionario existe. Y no existía, bueno, sí había, pero no era tan exageradamente. Que lo que ocurrió es que con las troicas después, Yezhov y compañía hicieron auténticos desmanes, es más, fueron fusilados por ello. Entonces, o sea, no sé de qué estamos hablando. Si los mismos que hacen culto a la personalidad no somos nosotros, son los anticomunistas como estas personas, de que se creen que Stalin era una especie de dios y miraba todo lo que pasaba y guay, como sé que hay un peligro contrarrevolucionario, ahí mando al ejército rojo y a la checa a matar a todos. Que no era así. Que no era así. O sea, habéis visto demasiados Juegos de Tronos, tío. O sea, habéis visto demasiado todas esas series, tío, de House of Cards y todo esto, que no hace mucho daño eso, tío, que eso es ficción. O sea, que no. Y que realmente es lo que dijo Jaime Canales, ¿no? Cuando vino al canal. Un historiador no puede seguir sosteniendo estas mentiras anticomunistas si va a los archivos. Si va a los archivos clasificados, se va a dar cuenta de que esto es falso. Entonces, si sigue diciendo lo mismo, miente. Punto. Y toda esta gente, ya digo, ¿cuánto habéis leído sobre la historia de Stalin? Este señor seguramente nada. Nada. Se ha quedado porque sí, un marxista preparado, no soy anarquista, tal, acaba comparando Stalin con los nazis, bueno, o a nosotros con los nazis, ¿no? Porque es equivalente a un nazi negando el holocausto. Cuando tú vas a la verdad documental, el holocausto está ahí, con números, cifras y todo del exterminio de la gente. O sea, está ahí. Y bueno, y luego ya, me imagino que aquí lo que subyace es que el Gulag para él es un campo de concentración nazi, claro, cuando el Gulag no es. Y luego, bueno, a mí lo de Bakunin, a ver, primero, claro, Bakunin y sus ideas, para él, claro, el poder ya es represivo y nosotros defendemos el Estado, con lo cual eso de un zar blanco por uno rojo es que para él hoy en día en España habría un zar azul o uno morado, o sea, le da igual porque alguien que esté en la cabeza del Estado para él es un zar, ¿no? Es tan ambiguo que, claro, pues si un Estado ya es represivo, pues para él ya todo lo es. Es una incomprensión de la dialéctica, de que no entender realmente de que el carácter del Estado puede cambiar. Esto es, el Estado es una máquina creada para la represión y para la mantención, ¿no? Para mantener la propiedad privada históricamente, ¿no? El origen de la propiedad privada, familia del Estado, de Engels, ¿no? Sí. Ahora bien, si la clase trabajadora toma ese Estado, ¿no puede utilizar esa misma represión contra la clase burguesa? Eso es lo que Bakunin no, porque luego se corrompe, demás. De ahí existen mecanismos como el centralismo democrático, como la reforma democrática que quería llevar a cabo Stalin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es el todo represión, todo tal de Bakunin. Pues bueno, y Bakunin, bueno, ya vimos a lo que jugaba, ¿no? En la Primera Internacional, ¿no? A hacer prácticamente entrismo
a apostar por la igualación de clases, etc., etc., ¿no? Propio Bakunin, sin más. Entonces, bueno, si quieres pasamos, si no tiene nada más que decir, pasamos al siguiente comentario. Pasamos. Bien, bueno, esto es un poco más actual, el que viene ahora. El gobierno de Rusia ha hecho exactamente lo mismo llamando nazis a los ucranianos. El primero, Putin, para así justificar la invasión y que el pueblo ruso no lo vea mal. No hay nazis en Ucrania. No hay nazis en Ucrania. Es que lo digo de verdad, o sea, no hay nazis en Ucrania. ¡Guau! Pero ¿cómo puedes decir que Ucrania es nazi si Zelensky es judío? Bueno, coger Google, ¿vale? Buscar Emil Maurice, ¿de acuerdo? Igual os lleváis una sorpresa. ¿Sabéis quién era? Ya os lo adelanto. El fundador de las SS. Era judío. ¡Vaya! No puede ser. Bueno. Sí. Escucharlo bien, ¿eh? Un judío creó las SS. Sí. O sea, que no me vale. Zelensky era judío. ¿Cómo puede ser Ucrania nazi? Es que es tan absurdo como decir que, no sé, Estados Unidos no era racista porque estaba Obama. O que Thatcher, bueno, que Reino Unido no era machista porque estaba Margaret Thatcher. O Alemania con Merkel, ¿no? O sea, ese es el nivel. De verdad. O sea, ¿qué es el batallón Azov? ¿Qué es Pravi Sector? ¿Qué es la ilegalización de partidos que ha hecho Zelensky? ¿Qué han sido todas las juventudes estas que hemos visto? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que yo quiero hacer un vídeo sobre hay nazis en Ucrania, porque si lo hago, me tumban el canal. ¿Vale? Me tumban el canal. Y tengo muchos vídeos descargados de niños levantando todos la zarpa, todos cantando las canciones hitlerianas estas. Es que las burradas que han cometido, por ejemplo, en la escuela esa que se vio a las mujeres, esas descuartizadas y con esvásticas tachadas en el cuerpo. O sea, no hay nazis en Ucrania. O sea, de verdad no nos enteramos de que es que Svoboda, o bueno, igual lo estoy pronunciando mal, pero el partido abiertamente nazi de Ucrania no llegó ni al 2% de las elecciones. ¿Y los falangistas cuánto representan en España? O sea, ¿y los bolcheviques cuánto representan en Rusia? O sea, ¿qué significa? ¿Cantidad igual a calidad? Eso es absurdo. Creo que esto no hace falta ni ser marxista para darse cuenta de esto, ¿no? O sea, todo ese carácter nacionalista ucraniano que desgraciadamente, a diferencia de otros nacionalismos, que los comunistas estamos en contra de todo el nacionalismo, de acuerdo, pero el nacionalismo polaco, el nacionalismo ucraniano, el nacionalismo báltico, todos estos nacionalismos, por el devenir que tienen, que la Unión Soviética, tal, comunismo, adquieren un carácter profundamente anticomunista. ¿Y cuáles fueron realmente los anticomunistas de estos países? Los colaboradores nazis, en Polonia los Piłsudskis, y bueno, en Ucrania los Bandera, etc. Y son vistos como héroes nacionales, pero si es que no se cortan. Si vimos, por ejemplo, en Antena 3, ¿de acuerdo? Que estaban entrevistando a un alcalde y el tío tenía, como si yo puedo tener aquí detrás, un marco de Stefan Bandera. ¿Pero de qué estamos hablando? Y luego también, casualidad, que no sé si seguís en Telegram, en diferentes canales, como Entre Guerras y demás, que yo os recomiendo que sigáis. Qué casualidad es que cada vez que cogen ucranianos, les sacan las estos y tal, la ropa, el ropaje, símbolos nazis. No sé qué. No sé, ¿será casualidad? Pues seguramente será casualidad. Además, es que se ha utilizado, no lo vamos a negar tampoco, que Putin ha utilizado la consigna de la desnazificación porque los rusos se sienten muy orgullosos de haber derrotado a los nazis y demás, y como, no para justificar, sino que para alentar y que la gente no lo vea mal. No lo vamos a negar, pero eso quita que no haya nazis en Ucrania, de verdad. Es que no. Tenemos que ver, por ejemplo, a un tío liberal como es Rubén Gisbert diciendo verdades sobre el Donbass. O sea, es todo tan orwelliano, o sea, es todo tan, no sé, extraño, que tiene que venirte un liberal que no es nada comunista, y creo que él no defenderá ni a Putin ni nada, a decir cosas que gente de izquierdas niega. O sea, me parece. Bueno, y aquí también quiero condenar toda la campaña que abrieron contra él y contra el coronel Baños y demás. O sea, tampoco vamos a negar las cosas, ¿no? Y además de eso, que, bueno, permite que el batallón Azov, el batallón Donbass y
un largo etcétera, están totalmente integrados en las Fuerzas Armadas. Es decir, que hay unos 100.000 soldados que son abiertamente de batallones nazis. Es decir, 100.000 fijo que son nazis. Y luego los demás pues, pueden apoyarlos y tal. Es decir, que están armados, están muy bien preparados. O sea, quiero decir, no nos enteramos que oficialmente que Zelensky dice que Stefan Bandera entiende que lo pongan como héroe porque fue un héroe para Ucrania y tal. O sea, quiero decir que, vamos, que no se esconden. Me dices que se esconden y que llevan ahí, yo qué sé, en el armario ahí escondida una nazi. No, una esvástica. No, si lo llevan tatuado, lo que ponía en la entrada de Auschwitz lo llevan tatuado aquí en la espalda y todo. O sea, quiero decir que no se esconden y no ver eso, o sea, no que todos los ucranianos son nazis, sino que el régimen ucraniano de hoy en día está apoyado como un pilar enorme en nazis, negar eso y que si los rusos entran, y aunque sea como excusa, ahí mira, incluso ni voy a entrar, y objetivamente empiezan a desnazificar, bienvenido sea. Aunque luego Rusia no sea la Unión Soviética, obviamente, ni Putin sea Stalin, obviamente. No, eso somos los primeros en saber que no es así. Pero vamos, si nos va a valer para quitarnos nazis armados y bien preparados del medio, pues bienvenido sea. No sé qué problema hay tampoco, ¿no? Y se ha convertido, y que Ucrania se ha convertido, digámoslo así, en el Jerusalén de los nazis internacionales. O sea, se convirtió como la tierra prometida para los nazis de todo el mundo, porque hemos visto gente abiertamente fascista, nazi y demás, todos, muchísimos yendo a voluntarios. Y luego ya la risa de la prensa occidental, brigadas internacionales. Es que es una sinvergüencería. Es una sinvergüencería que han tenido que salir. Sí, que han salido de la cárcel y todo. Sí, que totalmente. Y que lo que no entiende la gente es que muchas de las... ¿de dónde proviene? Lo que he dicho antes, ¿de dónde proviene el nacionalismo ucraniano? El nacionalismo, yo estoy en contra de todo nacionalismo, ¿de acuerdo? Yo estoy en contra de todo, de todo nacionalismo. Me parece nocivo para la clase trabajadora, ¿de acuerdo? Porque es sentarse bajo un territorio en vez de hacia la clase trabajadora y cosas abstractas como una bandera, como una historia, que no sé qué. Me parece nocivo a mí eso para la clase trabajadora. Ahora bien, los nacionalismos no se configuran siempre de la misma manera, ¿de acuerdo? Hay nacionalismos que surgen por el devenir de X causas, ¿vale? Pero, por ejemplo, los nacionalismos que he mencionado, el polaco, el ucraniano, el de las repúblicas bálticas, todos estos nacionalismos nacen con un sentimiento profundamente anticomunista, ¿vale? ¿Y quiénes han sido los más anticomunistas que han actuado como colaboracionistas para joder en aquella época Unión Soviética y demás? Los nazis. Gente abiertamente nazi, ¿vale? Y bueno, y que luego mucha gente funciona como esto fue Unión Soviética, pues yo cojo lo contrario, pues yo ahora soy fascista. También hay gente un poco ignorante que hace eso, ¿no? Pero, o sea, negar que en Ucrania no haya nazis y que su existencia es un pilar fundamental para, sobre todo, la estructura paramilitar, bueno, que ya ni paramilitar, pero paramilitar de Ucrania, es que no sé, o sea, es que no lo defienden ni gente que no es ni comunista, o sea, gente que ha estado ahí, periodistas, etc. O sea, no sé. Y luego las prácticas de Zelensky de ilegalizar a casi todos los partidos, que no sea el suyo, condecorar nazis, hablar de auténticas burradas, como en España lo de Guernica y demás, que no sé cómo no se le cayó la cara de vergüenza, ¿vale? Cuando luego vimos, por ejemplo, un festival que había en Guernica y que han sacado la pancarta contra Ucrania, no sé qué, con esto de San Jorge y claro, apoyando al Donbass y demás. Bueno, Zelensky, mira Guernica, que es lo que opina sobre ti y sobre los fascistas a los que te estás apoyando, ¿no? O sea, que no os lo vean, en serio. O sea, que no pasa nada, o sea, que hay nazis, que sí, de acuerdo, que Putin la ha utilizado para justificar la invasión, parcialmente es cierto, pero, a ver, que eso no quita que no haya nazis en Ucrania. Bueno, por problemas técnicos me he tenido que cambiar de sitio, pero bueno, ya está todo solucionado, así que pasamos a la siguiente pregunta, bueno, al siguiente comentario.
Este ya es un poco más largo, lo tenemos en 2 partes, así que bueno, procedo a leerlo. Fue un golpe, bueno, es sobre la Segunda República, el Frente Popular y tal. Fue un golpe de Estado de las izquierdas contra la República y el inicio de la Guerra Civil. Fue la idea de que la derecha no puede gobernar por mucho que gane elecciones, cosa que hoy en día siguen repitiendo hoy en día. Una idea totalmente antidemocrática y totalitaria. El fascismo no existía en España en el 34. La CEDA no era fascista. El partido fascista en España era la Falange y no tenía mucho apoyo popular. Y el PSOE de socialdemócrata, nada de nada. Como explicaba Largo Caballero, ellos querían instaurar una dictadura soviética, estilo la Rusia de Stalin, y por ese motivo se produjo la guerra civil, una revolución y enfrente un movimiento contrarrevolucionario, no fascista, sino una amalgama de ideas unidos por evitar la dictadura. Había desde republicanos, conservadores, monárquicos, carlistas y falangistas. Bueno, vale. A ver, aquí hay mucho que decir. Primero, voy a empezar por el final, porque eso de que, bueno, había, digamos, unos que querían instaurar la Rusia Stalin, ¿no? Según dice ellos, y enfrente un movimiento contrarrevolucionario, no fascista, sino amalgama, que, como dice, que querían evitar la dictadura. Y por eso pusieron una dictadura de Franco. Es decir, primero, ese final cojea un poco. Entonces, vale, dice que cuando en el 36 el Frente Popular tomó ya las riendas del Estado, esto fue un golpe de Estado y por esto inició la guerra civil, porque había una idea de que la derecha no podía gobernar. Vale, lo de la derecha, bueno, si echamos 3 años para atrás, veremos que empezó el bienio radical-cedista, que fue donde la derecha gobernó. ¿No era fascista todavía? No, pero vamos, que tuvo una fascistización enorme, no se puede negar, porque, por ejemplo, había bastantes simpatías con gobiernos, pues por ejemplo, los nazis alemanes o los fascistas italianos. Entonces, no era fascista, pero se llegaba. Luego, golpe de Estado y claro, porque aunque la derecha ganase elecciones, la CEDA ganó elecciones y tomó el poder. Luego gobernó durante 2 años y, bueno, luego el Frente Popular ganó con un 48%. Es decir, que me digan que no ganó las elecciones y dio un golpe de Estado, no, para nada, sacó un 48%. Y de hecho su rival, el Bloque Nacional, era una amalgama de derechas, un intento de la CEDA y vamos, sacó menos 46, que no es tampoco moco de pavo, pero vamos, que no pudieron hacer nada y ya está. Entonces, decir que vamos, fue un golpe de Estado, cojea mucho. Y luego eso de que, como decía, de que no tenía mucho apoyo popular la Falange. Bien, pues luego ganaron la guerra civil y, vamos, se instauró una dictadura franquista. Entonces, no tenía mucho apoyo en las elecciones, no, antes lo hemos dicho, ¿no? Los bolcheviques tampoco tenían tanto poder y tal, y luego no hay problema de que cantidad no es lo mismo a calidad. En Cuba, 80 personas comenzaron la revolución cubana, bien organizadas. Ningún problema. Sí, o sea, a ver, aquí es que tiene tela, o sea, yo creo que en este comentario es vomitar directamente todo lo que ha estado en la dictadura franquista repitiendo durante 40 años que existió. Es que es tal cual, tal cual. Primero, mira, a ver, un golpe de Estado de la izquierda contra la República y el inicio de la guerra civil. Fue la idea de que la derecha no puede gobernar. Bueno, que se repase el segundo bienio, o sea, sinceramente lo digo, que se repase el segundo bienio. Y no es que el segundo bienio cogieron y se cargaron el segundo bienio, no, el segundo bienio se cumplió enteramente. Y luego vino las elecciones y ganó el Frente Popular. Que el tongo de las izquierdas no es admitido ni por la historiografía oficial sumamente anticomunista. Es que solamente es admitido por la propaganda franquista. Parece ser que, bueno, o sea, la gente se lo traga, ¿no? Para lo que queremos historiografía oficial con Stalin y demás, sí, guau, qué jabatos, dice la verdad, la historiografía oficial sobre Stalin. Ahora bien,
La historiografía oficial dice, no, si no fue ningún tongo. El Frente Popular, pues, historiografía oficial mientras estés comiendo la oficialidad. Bueno, haceroslo mirar. Luego, o sea, el fascismo no existía en España. No, o sea, ¿para qué se crearon las MAOC? Las milicias antifascistas obreras y campesinas, porque al PCE le dio el ramalazo y dijo, voy a crear unos cuerpos de choque antifascistas porque mira, tío, me he despertado un día con el pie izquierdo y me apetece crearlas, ¿no? O sea, no había grupos de combate fascistas que iban a reventar actos del PSOE o del PCE o de los propios anarquistas. No había. O sea, no me toque los cojones. O sea, no lo sabía. Claro que lo sabía. O sea, incluso a grupos, a discursos de la CEDA y de otros partidos, como el de Alcalá Zamora y demás, iban estos grupos fascistas a proteger esos actos del terror rojo, comunista, bolchevique. Protegían esos actos. O sea, ¿qué estamos viendo? Que si bien pasó lo mismo que con Ucrania, lo que hemos hablado, si bien estos grupos, la Falange como tal, que bueno, era un nacional sindicalismo, en ese sentido, ¿vale? Que luego Franco, bueno, se adueñó de todo eso, no es el debate, pero todos estos grupos de derecha, todos estos partidos de derechas acaban cimentados, mejor dicho, protegidos por grupos fascistas. O sea, afirmar que en el 34 no había fascismo en España es que es equivalente a decir que hoy en Ucrania no hay nazis. Es equivalente a eso, es equivalente al anterior comentario. Y sobre todo, o sea, a este señor o a señora, o no sé quién lo habrá escrito, se le olvida, sobre todo, hay el intento, por ejemplo, como la Sanjurjada, que se da en el 32. O sea, se le olvida, ¿no? O sea, el intento... Es que no es precisamente que la derecha no puede gobernar, es que precisamente lo contrario, es que la izquierda no puede gobernar. Lo hemos visto históricamente, por ejemplo, en los países hispanoamericanos. Cada vez que sale un presidente mínimamente izquierdista, mínimamente, y no estoy hablando de comunista, izquierdista, intentos de golpe de Estado, todas las triquiñuelas, no sé qué, no sé cuántos. Pues esto es lo mismo. Aquí en aquella época, en la República, cuando se pone la primera República de izquierdas, que no era así, pero bueno, izquierdas, digámoslo así, se lo intentaron cargar con la Sanjurjada. Cuando a la élite oligárquica financiera y terrateniente española no les sale bien imponer desde la fuerza una dictadura, emulan a los nazis, de acuerdo que a los nazis no llegaron con un golpe de Estado, llegaron democráticamente, tocan los cojones, ¿vale? Estos intentaron emularlos, ¿vale? O se nos ha olvidado, por ejemplo, la CEDA. Si la CEDA es cierto que no era un partido fascista, era bastante nacional catolicista, etcétera, etcétera, el lema que llevaba Gil Robles, dadme todo el poder y os daré una España unida. O sea, no sé, mucho de lo que Franco defendía no se diferencia, ¿vale? Luego, que el PSOE de socialdemocracia en nada querían instalar una dictadura soviética al estilo de Rusia de Stalin, pero ¿qué habéis fumado? De verdad os lo digo, tíos, aquí os habéis fumado. ¿De verdad estáis pensando que el PSOE, que estuvo todo el rato realizando una labor de zapa contrarrevolucionaria, todo el rato con la mierda de reformas que impulsó Azaña en el primer bienio, que no se vieron para nada? Después, como con la insurrección de Asturias y demás, que crearon las alianzas obreras prácticamente para fastidiar o boicotear la política de Frente Único y demás del PCE. Luego, además, se desentendieron y no tuvieron ni el coraje de reivindicar las actitudes que tomaron ciertos socialdemócratas y socialistas en Asturias. No tuvieron el coraje en aras de que no se les acabara el chiringuito legal burgués al PSOE. Luego hemos visto en la guerra civil todo lo que le costó bueno, primeramente lo que le costó al PSOE aceptar crear el Frente Popular, eso primero. Después en la guerra civil, todo el rato, no, bueno, las brigadas internacionales, pues que la Comintern, si realmente quisieran instalar una dictadura soviética al estilo de Stalin, hubieran venido hasta el Ejército Rojo, hasta aquí. O sea, a ver, por favor, seamos serios, ¿vale? Todo el rato intentando la guerra civil, no, es que los países democráticos van a intervenir, los 13 puntos de Negrín, etcétera, etcétera, y luego Inglaterra y Francia dijeron, venga, es asunto privativo de los españoles. Por favor, aparte, de verdad que estáis pretendiendo...
estáis pretendiendo hacer creer a la gente que el PSOE en aquella época era revolucionario. El PSOE dejó de ser revolucionario desde la Segunda Internacional, hombre. O sea, vamos a decir las cosas de verdad. Es una auténtica burrada, es un insulto a la memoria, a la inteligencia de la gente. O sea, pero es lo que he dicho al principio, es copia tal cual de la propaganda franquista que se ha vertido durante 40 años. Este Y señor aparte o señora que parece que se nos olvida que el PSOE siempre dice, sí, claro, pues imagínate, en este caso diría que querían poner una dictadura estilo Rusia de Stalin. Igual lo dijo, pero también dijo que la OTAN de entrada no, también dijo que iban a apoyar al Sáhara. Dicen muchas cosas, pero vamos, que esa es su clave, es estrategia política y ya está. No hemos aprendido nada de la historia o qué. Es que me parece absurdo decir, no, pero el PSOE dijo esto. Muchas cosas ha dicho durante la historia y qué. ¿Por eso ya se dio? No, una cosa es decir y otra cosa es hacer, vamos. Efectivamente, y además, o sea, solo yo tengo aquí un libro sobre historia de España y demás, y concretamente estoy en el capítulo del papel del PSOE en la Segunda República, y hay una frase pseudo-revolucionaria, que es en octubre del 34, que es a lo que precede la insurrección de Asturias, dice, largo caballero, ¿no? Tomar el poder por la vía revolucionaria. Y luego el autor del libro dice, no tuvieron la dignidad ni el coraje para asumir públicamente sus responsabilidades, renegando de las insurrecciones obreras y populares ante los tribunales y ante la opinión pública. O sea, digo A, hago Z. O sea, no es que hago B, hago Z, o sea, directamente. O sea, es una burrada, es una burrada. La gente, ¿cómo se lo come? Luego, por ejemplo, lo que la gente se le olvida, ¿no? Oh, fascismo, no sé qué. Bueno, durante el segundo bienio, por ejemplo, este era el panorama, o sea, así dice el autor. Al comenzar el año 1934, el paro laboral afectaba a 700.000 trabajadores, la mayoría de ellos en el campo. La crisis económica seguía como siempre recayendo sobre las espaldas del pueblo. Mientras tanto, los capitales seguían concentrándose, formándose el primer organismo claramente monopolista de Estado, Unión Nacional Española, que agrupó a 180 empresas de las más importantes de España. O sea, el monopolismo, el carácter imperialista que estaba adquiriendo todo eso, es igual, total, ¿no? No sé, es un desconocimiento de la historia brutal. Me parece una pena. Luego se preguntarán por qué los comunistas peleamos por la memoria histórica y demás, ¿no? Para evitar este tipo de cosas. Sí, y además que la derecha es algo innegable que en época donde digamos, las actitudes obreras y comunistas toman poder y de verdad se organizan, vamos, abrazan totalmente a los nazis fascistas y no tienen ningún problema, no se les caen los anillos, pero es un hecho objetivo que se da siempre, desde que, es que sin ir más lejos, el ABC tampoco hacía ascos a la Alemania nazi ni nada. O sea, hay que decir, y si queréis, leéis lo que publicaba en aquel entonces y tampoco se diferencia tanto de lo que hoy en día dirán sobre Ucrania. Entonces, vamos, ¿qué nos vais a contar? No había fascistas, igual todavía no tenían el pin de la falange, no te digo que no, pero vamos, que ya decían, no, pacto de no intervención en la guerra civil, eso me parece bien. Claro, como les va a beneficiar, pues les dan guiños y la financiación pública la van a tener de parte de las élites de derechas que de repente se convierten en fascistas. Sí, al final lo que hay que entender es, ligado a lo que tú dices, ¿no? Lo resumió muy bien. Creo que, bueno, no sé si era el director, lo hacía, Dulles o el siguiente, no me acuerdo muy bien, decía, nosotros vamos a apoyar a cualquier hijo de puta que esté en contra de nuestros enemigos. Igual, any motherfucker, o sea, tal cual, en inglés es así. O sea, a islamistas radicales, a fascistas, a narcoterroristas, o sea, todo, pues esto es lo mismo. Bueno, vamos al siguiente comentario, que este es un poco ya, bueno, trata de varios temas también y creo que es interesante porque toca alguna cosa de filosofía también. A ver, dice así. Lo siento por el dogma de fe, pero la revolución socialista comenzó hace un siglo no por los países más desarrollados, sino por los menos, y condujo no al comunismo, sino al despiadado capitalismo, China. El resto del mundo fue un fracaso y lo será cada vez que se vuelva a intentar porque sus bases son antihistóricas. Consejo de un ateo.
Dejen de creer en fantasmas, estudien la historia real, no bodrios decimonónicos. Bien. Dogma de fe. Sí, sí, precisamente los padres del marxismo, Marx y Engels, decían que el marxismo no es un dogma, es una guía para la acción. Si precisamente, o sea, dice más adelante, ¿no? Sus bases son antihistóricas, si su base es el materialismo histórico. O sea, su base es, no entiendes el materialismo histórico. O sea, su base es analizar la historia no mediante los personajes históricos, héroes y demás, y ciertos factores religiosos. No. Marxismo entiende la historia analizándolo materialistamente. ¿Qué significa esto? Entendiendo las condiciones materiales que se dan y, sobre todo, de cómo se desenvuelven las personas en cuanto a un modo de producción. Eso es el materialismo histórico. ¿De acuerdo? Y entendiendo que todas las ideas de una época y sus instituciones y demás son tal cual a lo que es la base material de esa época, ¿no? Esclavismo, feudalismo, capitalismo o ya sea socialismo, ¿no? Entonces, sus bases son plenamente históricas y materialistas. ¿De acuerdo? Lo que es histórico es lo que acabas de escribir aquí, o antihistórico, ¿vale? O sea, dejen de creer en fantasmas. ¿Qué fantasmas? Si precisamente tú lees el manifiesto comunista y un fantasma recorre Europa, que es el comunismo, el fantasma es el que vosotros veis y teméis, no nosotros. O sea, por ejemplo, luego dice, ¿no? Hay una cosa mía en lo que acierta, dice, la revolución socialista comenzó hace un siglo no por los países más desarrollados, sino por los menos. Acabas de entender a Lenin. Acabas de entender a Lenin. Enhorabuena. Y seguramente no tendrás ni idea de lo que dijo Lenin. Habrá leído 4 cosas de Marx y Engels que ellos creían, y yo creo que fue no un error, sino que era el análisis del que ellos partían, que creían que la revolución iba a empezar o en Inglaterra, o en Francia, en Alemania o en Estados Unidos. Que no fue así. Lenin no entendió muy bien el imperialismo, cómo funcionaba, y que iba a ir del eslabón más débil. Entonces, bueno, aplaudo a este señor o señora, no lo sé, porque ha acertado en la teoría leninista sobre el imperialismo. Muy bien. Ahora bien, no condujo al comunismo, sino al más despiadado capitalismo. China. Vale. Bueno, es verdad que muchos países, Rusia, todas las repúblicas soviéticas y demás, han vuelto al capitalismo, pero eso ha sido fruto de una contrarrevolución, no porque el propio socialismo, comunismo se haya devenido en capitalismo, no, fue fruto de una contrarrevolución. O sea, a ver, por favor, ¿qué eran las contrarrevoluciones de terciopelo? ¿Qué fue la mentira de la masacre de Timișoara en Rumanía? ¿Qué fue la contrarrevolución de terciopelo en Hungría, en Polonia, con los Walesa y compañía que montaron la que montaron? Bueno, todo de la RDA también, que luego hay un comentario sobre la RDA, vamos a hablar también. Luego, el más despiadado capitalismo en China. China tiene mercado, utiliza un capitalismo, sí, de acuerdo. ¿Eso hace a China capitalista? O sea, en la Unión Soviética no había un mercado, en la Unión Soviética no comerciaba, en la Unión Soviética no exportaba capitales, y no estoy hablando de Khrushchev, ojo, estoy hablando de Stalin. O ya la NEP de Lenin, que es más claro todavía, que eran capitalistas. O sea, no sé, sinceramente, hecho, o sea, yo les invito a la gente que vean, por ejemplo, los artículos de la asociación Son Chin-Lin, que miren la entrevista la siguiente semana que voy a subir con Alexander García Turcada, autor de En defensa del pueblo chino, y demás, y se alejen de estas posturas, ¿no? Porque, bueno, se puede criticar, pero hay que criticar con un fundamento a China. O sea, se puede gustar o no gustar, pero tachar, no sé, como he leído los últimos comentarios, China fascista, nacional socialista. De hecho, a mí tampoco me parece un comentario tan malo en una parte. Es decir, yo, si a alguien le tengo que explicar el leninismo, igual incluso utilizo pero quitando un par de frases. Es decir, la revolución no desde los más desarrollados, sino por los menos. Sí. Y condujo no al comunismo, sino quizás al más despiadado, sino al capitalismo. Sí, has entendido la NEP, has entendido China y tal. Entonces, ¿qué es la cosa? Que tú, si analizas las ideas materialistas dialécticas, de estados semifeudales, semicapitalistas, luego pasarás a un capitalismo, de ahí se engendrarán relaciones capitalistas, se engendrará también una clase obrera, una burguesía, y de ahí luego pasarás al socialismo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, porque como tú mismo has dicho en la frase, ¿no? Se ha dado por los menos desarrollados, hay que desarrollar el capitalismo y luego ya el socialismo. Entonces, hay que decir
que tampoco está diciendo nada nuevo, si es algo que admitimos y decimos, sí, es así, pero no despiadado capitalismo. Quiero decir, China hay despiadado capitalismo. En China las empresas se pueden lucrar a lo loco y pisotear y hacer lo que quieran con la clase obrera. No sé. Y es gracioso porque precisamente, o sea, ha definido muchas las cosas y luego dice, lo siento por el dogma de Fes, pero se lo ha reproducido. O sea, la acabas Pues de no te reproducir, perdono. campeón, o sea, no sé. Y además, es que es precisamente eso, o sea, hay un pensamiento, no sé, medio ultraizquierdista, de que se tiene la concepción, no sé, de que en Burundi sea la revolución y mañana es socialista. Burundi seguirá siendo semifeudal, como no se desarrolla. O sea, o la India, o me da igual qué país. O sea, en caso de China, que en el 49 era semifeudal, estaba más atrasado que la Rusia de los zares, ¿vale? Pues, hay que desarrollar el país, ¿no? O sea, hay que entender que nosotros entendemos, al menos nosotros, como el socialismo como post-capitalista, no anticapitalista. Es decir, hay que desarrollar el capitalismo, que se resuelvan las contradicciones para pasar al socialismo, ¿de acuerdo? No destruir lo que ha generado el capitalismo, de la misma manera que el capitalismo no destruyó el feudalismo, sino que lo superó, ¿vale? Y el propio Marx y Engels defienden lo que yo estoy diciendo. Y si no, leer la crítica del programa de Gotha, que él mismo dice que el socialismo mantendrá, bueno, la fase inferior del comunismo mantendrá el sello del anterior modo de producción. Vaya, más revisionista. ¿Vale? O sea, sin más. Pero eso, lo importante es que me hace gracia, porque esta gente se cree que son librepensadores y es que prácticamente reproducen el mismo guión anticomunista de siempre, ¿no? Pero bueno, sin comentar. Vamos al siguiente. Sí. Bueno, sobre la traición que hizo España al pueblo saharaui. Qué bien. Yo no comprendía por qué ayudábamos a un pueblo que no se cansaba de gritar consignas antiespañolas durante la visita al Sáhara de las delegaciones de las Naciones Unidas. No querían españoles, pero después tuvimos que aguantar sus lágrimas cuando Marruecos se apoderó del territorio. Pues ajo y agua. Cada pueblo tiene lo que se merece. Bien, joder. Aquí hay, primero, Sáhara Occidental era una colonia de España, con lo cual España tenía el mando sobre él. ¿Qué pasó? Que después de la Segunda Guerra Mundial se acabaron con las colonias, pero claro, un país que era una colonia que dependía de la metrópoli y de repente se va a la metrópoli, va a caer. Entonces, para evitar eso que hicieron, bueno, pues te quedas como potencia administradora hasta que, digamos, avance un poco, puedas controlar un poco un Estado democrático en términos de las Naciones Unidas y tal, y luego ya después de eso, pues será totalmente libre, digamos, ¿no? Ese tendría que ser un desarrollo lógico. ¿Qué pasó aquí? Obviamente Franco mantuvo al Sáhara Occidental como español. De hecho, no era ya ni una colonia, vamos, era como podía ser Guipúzcoa o como podía ser Extremadura, vamos, eran parte de España. Ellos tenían su DNI español. Entonces, cuando de repente España dice, pues para Marruecos, pues bueno, pues sin problemas, ahora pasará a ser una autonomía de Marruecos y ya está. Claro que le van a echar la culpa a España, porque España no se puede mantener neutral tú no te puedes mantener neutral en un conflicto que te incumbe. Es imposible. Entonces, decir que cuando Marruecos se apoderó del territorio a ajo y agua es como decir, no, los franceses a comienzos del siglo XIX entraron a España y ahora los franceses entran de repente los portugueses y nos invaden a los españoles. De repente los franceses dicen, ahora lloráis porque os entran los portugueses, os jodéis. A ver, no tiene para nada lógica, es decir, le están invadiendo. Seguramente ahora dirá que, joder, qué malo es Rusia que invade Ucrania, pero Marruecos entra al Sáhara, te jodes. Pues no sé, no me parece nada coherente. Además, o sea, a ver, yo una de las cosas que he visto, o sea, primeramente este comentario es para mandárselo a Taleb o a la CEA Sáhara, ¿no? Que hemos entrevistado a ambos en el canal y a ver qué opinan, ¿no? Pero es muy importante. Otra de las cosas que he visto que no me gusta nada, yo lo voy a dejar claro, yo no apoyo al Sáhara porque quiero que el Sáhara sea una comunidad autónoma española, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo apoyo al Sáhara porque creo que tiene derecho a autodeterminarse
para decidir incluso si quiere formar parte de España, o sea, pero yo no defiendo, esto que quede bien claro entre la gente que está viendo la entrevista, yo no defiendo el Sáhara porque quiero que entre dentro de España, que sé que mucha gente la apoya por eso, y eso no me hace ninguna gracia a mí. Y si no, también que hablen con Taleb mismo, que estuvo aquí en el canal, y pregunten a ver si su lucha va por la integración en España o por la integración en Marruecos. Su lucha va por el derecho a decidir, ¿de acuerdo? Y por la descolonización de una vez del Sáhara. Entonces, claro, yo creo que el comentario va por ese sentido. O sea, que el Sáhara era una colonia española y gritaban consignas anti-españolas. ¿Pero qué es lo que van a gritar? Pro-españolas. Pero si era una colonia de España. O sea, ahí sí se puede hablar de sometimiento y de relación colonial. No con otros movimientos independentistas de hoy en día, pero en este caso sí se puede hablar. Porque hay una relación metrópolis-colonia. Incluso elevando el estatus de lo que has mencionado antes, ¿no? Del Sáhara a una bueno, no autonomía, sino provincia más de España, seguía existiendo esa relación colonial. ¿Cómo no van a gritar consignas anti-españoles? Pues los saharauis son saharauis, ¿vale? O sea, y tenían todo el derecho a descolonizarse y autodeterminarse, como si quieren formar parte de España. Bienvenido sea, lo vamos a coger con los brazos abiertos. Y yo lo digo abiertamente, en el caso de una república popular y socialista, ojalá que nuestros hermanos saharauis estén integrados en esta república y podemos construir juntos el socialismo. Por supuesto, pero mi lucha no va en ese sentido. Que se da, bienvenido sea. Tengo que decir por los saharauis. Entonces, ¿qué se esperaban? Pues que los saharauis gritaran consignas pro-españolas, además en aquella época, ¿no? Pro-franquistas. ¿Estamos mal de la cabeza o de qué estamos hablando? O sea, y ahora no, ahora derraman sus lágrimas cuando Marruecos se apoderó del territorio. Primero, gracias por admitir que se apoderó del territorio, ¿vale? Eso es lo primero. Pero segundo, o sea, ¿cómo que no tenemos que aguantar? Si mucha gente de ahí son españoles. O sea, ¿cómo que ajo y agua? Es que, no sé, hay cosas que rozan lo absurdo y ya digo, que algunos miran el vídeo, ¡oh, ¡buah, lo acabo de desmontar todo! Has soltado una sarta de tonterías que deja entrever bastante tu racismo y tu concepción antihistórica o ahistórica. Porque no entender que en la relación colonial el Sáhara o cualquier colonia va a criticar al país que lo domina, no sé, que creemos que hubieran quitado los vietnamitas bajo Francia. O sea, viva Francia, liberté, égalité y fraternité. No, darían a la mierda Francia o lo que fuera, o las consignas que dirían. O Reino Unido con Estados Unidos. ¿Qué había gritado Estados Unidos? ¡Viva God Save the Queen! No, no. A ver, es tener un poco las cosas, ¿no? En mente. Vale. A ver. Siguiente comentario. Bueno, vale. Aquí tiene tela A ver. Como todo comunista, un totalitario y odiador de la democracia. No existe comunista demócrata. Así les fue. Para ellos, todos sus opositores son fascistas. Mentira histórica. No existe el comunismo sin policía secreta, militares y falta de libertad. Se cayeron solos en el mundo. El capitalismo y su democracia liberal es inherente a la naturaleza humana, a pesar de la opinión de estos trasnochados. Bueno, empiezo por el final. El capitalismo y su democracia liberal es inherente a la naturaleza humana, sí, por eso solamente ha existido durante 400 años. Si fuera inherente a la naturaleza humana, el capitalismo hubiera seguido prácticamente desde que surgimos, ¿no? O sea, y si esto fuera real, mediante la competencia y toda la apropiación del fruto creado por el trabajador y demás, si eso se hubiera dado en las cavernas, no hubiéramos evolucionado nunca. Nunca. ¿Cómo se llama la primera fase del ser humano? Comunismo primitivo. Vaya. O sea, ¿cómo va a ser inherente a la naturaleza humana? Si precisamente lo que es inherente a la naturaleza humana es la colaboración, no la competición. O sea, eso es inherente y se da incluso entre los propios animales también. ¿Vale? En esa obra, bueno, no me gusta citar a autores anarquistas, pero
Kropotkin habla muy bien de la colaboración entre los seres y demás, un poco contrastando con lo que Darwin decía, ¿no? De la supervivencia y de la lucha, ¿no? Pues Kropotkin dice, bueno, sí es cierto, pero también se da la colaboración. Es cierto, podemos ver las hormigas cómo colaboran entre ellas, incluso las distintas especies, ¿no? El típico ejemplo del pájaro este que le limpia los dientes al cocodrilo, ¿no? Es decir, son ejemplos todos. Desmiente completamente cómo eso no es inherente a la naturaleza humana. Es que no lo es. Entonces, bueno, dice, no existe comunista demócrata. Por supuesto que no. No existe comunista que defiende la democracia burguesa. Es que nosotros no defendemos esa democracia, porque esta gente lo que hace es, bueno, absolutiza la democracia burguesa y solo existe ese tipo de democracia, ¿no? No existe la democracia proletaria, no existe la democracia popular, ¿no? Es que comunista democrático burgués no existe ni, ojo, ni debe existir, ¿vale? Eso es muy importante. Luego, para ellos todos sus opositores son fascistas. Bueno, y para los capitalistas todos sus opositores son pseudocomunistas. Ya vemos el gobierno que tenemos actualmente, es social comunista bolivariano, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, no sé, se estaban las elecciones en Estados Unidos, los de Trump tachaban a Biden de comunista, ¿no? Entonces no sé de qué estamos hablando realmente, ¿no? Luego, no existe comunismo sin policía secreta, militares y falta de libertad. Acabas de describir el capitalismo a la perfección. Pero es que a la perfección, ¿eh? O sea, no ha habido policías secretas por parte de los países capitalistas, ¿verdad? No los ha habido. ¿Qué va? Militares, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, en los países capitalistas no tienen ejércitos, no hay militares, ¿no? O sea, y falta de libertad, otra vez. ¿Qué libertad tenemos en el mundo capitalista? Si no libertad realmente de consumo. Porque quitando eso, yo creo que bastante clarito lo hemos podido ver en la pandemia. Que solo nos querían para producir, consumir. Punto. Entonces, no sé de lo que estamos hablando, pero es que me hace gracia, ¿no? O sea, pues soy policía secreta, militares y falta de libertad. O sea, bueno, pues que miren a ver la CIA qué funciones ha hecho, qué era la operación Gladio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y luego igual, pues, estos trasnochados que escriben estos comentarios, pues igual se tienen que replantear las cosas. Yo es que además he estudiado la prehistoria, por ejemplo, tomando lo de la democracia liberal, el capitalismo es inherente a la naturaleza humana, ¿no? Dirá por la competencia que se da en la jungla y el que si tú no comes, come el otro y no sé qué. Bueno, lo de siempre. Primero una falacia que es la de poner una situación extrema como verdad absoluta. Eso no se puede hacer nunca. Luego, sí, yo he estudiado la prehistoria y ya me acuerdo de que cuando los neandertales, cuando tenían que elegir, yo que sé, a un chamán, de repente decían, oye, vamos a hacer aquí una democracia liberal, vamos a sentarnos y vamos a elegir al chamán. A ver, ¿cómo va a ser eso real? O sea, quiero decir, y el capitalismo que tú te imaginas a alguien de la prehistoria, yo que sé, intercambiando productos o diciendo, mira, vas a trabajar para mí o no, porque no es inherente a la raza humana. Quiero decir, no se puede absolutizar nada, ni de un bando ni el otro. Y eso, claro, tienen mucho a decir, ¿no? Porque la naturaleza humana es competir, es no sé. Pues no puede ser en un momento extremo y puede no serlo en otros momentos, sin madre, y no pasa nada. Y luego eso, lo de que todos nuestros opositores son fascistas. Nosotros no lo hemos dicho nunca, porque nosotros vamos a tener opositores de izquierdas, opositores de derechas, opositores fascistas. Decimos que Vox no es fascista, decimos que el PSOE no es fascista, no tenemos ningún problema en admitirlo. ¿Eso quiere decir que no sean nuestros enemigos? Para nada, pero si los enemigos de los bolcheviques, de Lenin y tal, también se considerarían marxistas, seguro, pero seguro. Entonces, decir eso a nosotros, justo a nosotros, pues me parece cuanto menos único, absurdo. Sí, lo correcto hubiera sido decir, ¿no? Para ellos todos los opositores son anticomunistas. Entonces sí sería cierto, porque para nosotros sí son anticomunistas. Es decir, sí. Y hay que borrar de la mente ya de que anticomunismo no es solamente fascismo, no, anticomunismo es todas las ideologías o corrientes de pensamiento que en su teoría y práctica hacen su trabajo para impedir el comunismo.
O sea, punto. El anarquismo, la socialdemocracia moderna y clásica, el nacionalismo, el liberalismo, el conservadurismo, fascismo, nazismo. Todo estos, incluso las desviaciones comunistas, también son anticomunistas. Eso sí, yo siempre voy a decir que nuestros opositores o enemigos son anticomunistas, sí, que todos nuestros opositores son fascistas. No, no, porque muchas veces tenemos, si nos critican precisamente también por parte de la izquierda, atacáis mucho más a la izquierda que a la derecha. Por eso ya desmiente lo que está diciendo este señor o señora, claro, o lo que fuera. Claro, es que es así. Y además que luego, digamos, hablando también de nuestros opositores y tal, no sé si era Lenin el que decía que los anticomunistas al final no tienen otra que disfrazarse de ropajes marxistas para encubrir su antimarxismo. Entonces es como, si es que no nos escondemos para nada, pero es que nos vengan a nosotros diciendo eso, vamos, cuanto menos es absurdo. Y me hizo gracia el otro día, por ejemplo, que decía una crítica al canal. Yo te voy a citar a Winston Churchill. Decía, los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Campeón, no lo dijo nunca. Nunca. Ni es de Churchill, ni lo dijo nunca. Tío, hazte el mirar. O sea, si vas a citar algo, cítalo con propiedad, ¿sabes? O sea, sin más. Bueno, a ver, vamos al siguiente comentario. Ya quedan pocos, porque si no se nos va a hacer muy largo el vídeo. Vamos a leer dos más. Venga, esta y otra más. Vale. Esta me toca a mí, ¿no? Sí. Bien. Precisamente es gracias a que hay más socialismo en Latinoamérica que somos una región más pobre y más violenta que Europa. Gracias. Que en Europa sois ninguneados y tratados de frikis y fascistas. Ideología más parecida al comunismo en la práctica, no en la teoría. Que lo único que sabéis hacer es matar y empobrecer a la gente con vuestras revoluciones. Lástima que seamos más amantes del populismo en Latinoamérica y ojalá vea a todos los países desarrollados capitalistamente antes de morir. Bueno, vale. Entonces, primero dice que Latinoamérica es pobre gracias a que ahí son más socialistas, más comunistas. Bien, claro ejemplo de ello han sido todas las dictaduras que han sido títeres de Gran Bretaña, Alemania, Francia, que ha habido ahí. Sin ir más lejos, Allende, él era del Partido Socialista y de repente, ¿qué le pasó? Que le pusieron a Pinochet. ¿Y qué pasa con Pinochet? No, él, no sé, ¿por qué es pobre Chile? ¿Porque Allende lo ha hecho pobre? ¿O cuántos años ha estado Pinochet? Su constitución, ¿hasta cuándo ha estado? Si en el 2019 hubo revueltas para acabar de una vez con la constitución que escribió Pinochet de su puño y letra. Entonces, que me digan cuáles son los países, de hecho, digamos que han tenido un desarrollo ya socialista. Por ejemplo, Cuba. Cuba sí que ha tenido un desarrollo socialista. Bien, vamos a compararlo con otros que han tenido desarrollos capitalistas como Haití. O sea, es que, vamos, la balanza es enorme. Claro, si me comparas a Cuba con Noruega, pues digo, vale, pues claro que Noruega va a estar mucho más desarrollada. Pero vamos, luego el pasado colonial que han tenido desde, bueno, todos, prácticamente de Centroamérica y Sudamérica, luego los narcoestados que hay, como Guatemala, por ejemplo, vamos, decir que esos también, los narcoestados, son socialistas, no sé, me parece, primero, estás absolutizando algo porque, vamos, Argentina, Uruguay, Perú, Guatemala, me vas a decir que todos son socialistas y que como no son socialistas todos son millonarios ahí de repente. Joder, no sé, me parece cuanto menos absurdizar una idea. Luego, que en Europa somos los comunistas ninguneados y tratados de frikis y fascistas. Bien, ninguneados, no sé hasta qué punto cuando nos temen como a nadie. O sea, quiero decir, cada vez que el comunismo va cogiendo poder,
vamos, hacen lo que sea por pararlo. Entonces, ninguneados, tratados de frikis, vamos, pues no sé, yo al menos no lo veo así. Y luego que lo único que sabemos es empobrecer y tal, bien, pues escuchas a Milei y poco más. No sé qué más decir, la verdad. Es gracioso porque pone, ojalá vea a todos los países desarrollados capitalistamente antes de morir. Si ya están, te puedes mover tranquilo ya. Sinceramente, o sea, pero es que es el truco de siempre, ¿no? O sea, vemos que estos países, sobre todo estas regiones, ¿no? Pues que existe pobreza, no lo vamos a negar. Existe pobreza, ¿vale? Y, claro, ellos lo ligan porque ha habido gobiernos, bueno, abiertamente antiimperialistas, de discurso pseudosocialista, izquierdistas, populistas de izquierdas, pero han sido capitalistas. O sea, a ver, no vamos a engañar. O sea, y no es precisamente porque, claro, aquí está la trampa que juegan muchos libertarios latinoamericanos o hispanoamericanos, que es somos pobres porque el socialismo nos ha gobernado. Mentira. Sois pobres porque precisamente el capitalismo os ha gobernado. ¿Vale? Eso es muy importante. Porque ellos intentan cubrir todas esas lacras del capitalismo echándole la culpa al socialismo. Si es contrariamente. O sea, solo habéis hecho matar e empobrecer a gente con estas revoluciones. Bueno, mira los datos del PIB per cápita en los países socialistas y verás que solamente hace así. Que va para arriba. O sea, y justamente después, por ejemplo, en el caso de las repúblicas soviéticas es flagrante, los países del bloque del este. Llega el capitalismo y hace así. O sea, eso de socialismo empobrecedor yo creo que más bien es capitalismo empobrecedor, ¿no? En ese sentido. O sea, a ver, es que es absurdo, es mirar realmente de que el capitalismo ha creado riqueza, sí, claro, por supuesto. ¿En qué medida? ¿A quién ha beneficiado? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto ha aumentado el nivel de desigualdad y de pobres en el mundo? Es que es así. O sea, hay muchos más pobres hoy que hace 50 años. Muchísimos más. Muchísimos más. Los índices Gini, que son para medir la desigualdad y demás, ha aumentado en todos los países capitalistas. En todos. O sea, ¿capitalismo que es una ideología con la cual uno puede hacerse rico? Sí. Sí. ¿Cuántos consiguen hacerlo? No es ni el 1% de la humanidad. Es que no, mejor dicho, no llega ni el 2% de la humanidad. Eso. ¿Que puedes? Sí, poder puedes. En teoría puedes. Claro que sí. Venga. Es que yo es lo que digo. O sea, yo no entiendo cómo todos estos libertarios y demás no son ricos ya. Es lo que a mí me sorprende. Claro. O sea, muchas de las cosas que se dicen aquí es falso. Y lo que intentan encubrir es con el socialismo en Latinoamérica. Vamos a empezar a debatir si Cuba es socialista o no, si Venezuela es socialista o no. Pero lo que no vamos a empezar a debatir es si El Salvador es socialista, si Guatemala es socialista, si Argentina es socialista. Bueno, ahora en lo nuevo de los libertarios, ¿no? Argentinezuela, ¿no? Es decir, que Argentina se está convirtiendo en una especie de Venezuela, ¿no? Con el presidente de Argentina que es casi comunista también, ¿no? Y por eso mismo Milei va a liberarles a todos de la opresión comunista y socialista y demás. A ver, yo en este sentido no voy a decir nada más que lo que hacía Lenin. Que gobierne, veréis las políticas. Veréis las políticas. Milei ha estado en el gobierno argentino. ¿Eh? Que Milei ha estado en el gobierno argentino, si no me equivoco, hace cuando ¿no? Ah, o era consejero o qué era. No, política ha empezado ahora, ¿no? Que estás confundiendo en ese sentido. Ha empezado ahora en política. Ah, pues me habré confundido con algún otro. Presentándose a candidato, además, se presentará, me imagino, que a candidato presidencial, pero no, que yo sepa al menos no ha tenido nunca probabilidad política. Pero bueno, que lo que haría realmente sería empobrecer mucho más gente todavía, o sea, y que luego, que el socialismo no sé qué, o sea, que no hay socialismo en Latinoamérica, que quitaros eso en la cabeza ya, o sea, precisamente se utiliza solamente para no ver el fracaso de la aplicación del capitalismo en países que no están a nivel europeo y demás. ¿Dónde está el éxito del capitalismo en África? ¿Dónde? Los países menos desarrollados de Asia, sobre todo Asia del Sur, ¿no?
o de propia Latinoamérica o de Hispanoamérica. Claro, entonces, todo es lo de siempre, la táctica psicológica que yo menciono un montón de veces, el método de proyección, proyectar tus deficiencias en el contrario. Eso es lo que hace. Vale, pues ya para terminar, el último comentario. Perfecto. Son 2 en 1, pero sí. Sí, es 2 en 1, sí. A ver. Me he informado bien y parece que las purgas del estalinismo nunca se produjeron. En realidad fueron suicidios. Claro, la demostración de que no había asesinatos por orden de Stalin es que la población aumentaba. Es un argumento irrefutable. Podemos concluir que no se produce en ningún país porque en todos ellos la plantación aumenta. Bueno, a ver. ¿Cuándo hemos negado que no ha habido las purgas y demás? Nunca. Lo que hemos dicho miles de veces es que esas purgas estalinistas, ¿vale? Porque esto es lo que se omite, se empiezan a llamar estalinistas prácticamente después del 20 Congreso. Antes eran conocidos como la Yezhovchina, ¿vale? Eso dice mucho. O sea, hemos mencionado antes en este mismo vídeo acerca de los desmanes de Yezhov y demás, y de cosas, detenciones arbitrarias que no se tenían que haber dado nunca. Nunca. Y que cómo se engañó a Stalin y demás y demás. Eso no lo negamos. O sea, nosotros no decimos, no, purga, no era, joder, la gente cogió y se pegó un tiro en la sien. Oh, no, no decimos eso. Lo que estamos diciendo es que no son como los que vosotros estáis vendiendo. Y que precisamente el autor de todo esto fue Nikolai Yezhov. Y que leáis sobre él, ¿vale? Que Stalin tenía responsabilidad en haber aceptado crear las troicas y haber dado ese poder a la NKVD y demás. Sí, y no le vamos a quitar esa responsabilidad a Stalin, porque yo creo que es una mancha en su figura histórica, ¿no? Que bueno, hay que aceptarle y demás, pero hay que tener las condiciones también de por qué se llega a crear esas cosas, claro. Eso también se omite, todo eso da igual, ¿no? O sea, nadie dice que son suicidios. Nadie. Luego, siguiendo con el comentario que es abajo, ¿no? Dice que demostración de que no había asesinato por orden de Stalin. Y los archivos documentales a ver qué órdenes de Stalin hay de matar a este, al otro y al de la moto. Para que no lo vais a encontrar. ¿Vale? Eso es que hace mucho daño ver estos documentales de History Channel y de la serie de Trotsky y demás, que hace mucho daño, de verdad. O sea, leer. Luego, que la población aumentaba es un argumento irrefutable, ¿no? Entonces, claro, como la población aumenta, no serían asesinatos. Pero no, es que no es que la población aumentaba. O sea, prácticamente, para que os deis cuenta, los 100 millones de Stalin, tal, o incluso algunos elevan a 200 millones, la URSS no tenía alrededor de 180 millones de personas. ¿Qué me quieres decir? ¿Que Stalin se cargó a más de la mitad? O sea, ¿de verdad os lo creéis lo que estoy diciendo? O sea, sois tan mentirosos compulsivos que además os creéis la mentira que os estoy diciendo. O sea, hay alrededor de 180, no llegaba a 200.000. 200 millones, perdón. 180 millones, 200 millones de ciudadanos en la Unión Soviética en la época de Stalin. ¿Qué me quieres decir? ¿Que mataron a 100 y dejaron 80? Claro, luego viene la Segunda Guerra Mundial, 20 millones se quedaron con 60 millones. Cuando los datos demográficos dicen lo contrario. A ver, o sea, que no es cierto. O sea, prácticamente lo que desmiente el aumento de población quita las purgas es la exageración de los muertos que hay. Porque, por ejemplo, cuando se dan las hambrunas del 32-33, conocido internacionalmente como Holodomor, o como quieras llamarlo, ¿de acuerdo? Ahí la demografía se ve que hay un pico para abajo. Es más, si Stalin y así, esto hay que admitirlo, yo creo que deberíamos admitir los comunistas, bueno, hay unos montajillos ahí en back office para que no se vea tanto la bajada de demografía, que bueno, fue un poco trampa, ¿no? Para no dar armas al enemigo en esa época, porque fue una catástrofe, lo del 32-73. Ahora bien, no fue un genocidio. Fue por muchos factores, entre otras cosas, la mala praxis del gobierno en aquella época que no supo manejar todas esas cuestiones. Vale, de acuerdo. Pero en ese momento en el que se dio eso, se nota en la demografía y se nota sobre todo en la evolución normal de la propia demografía. Se nota que hay una bajada. Si se dan todos estos asesinatos en masa, se hubiera notado igualmente y no se nota.
No se nota. Luego están otras cosas, que yo lo repito muchas veces a cachondeo en petit comité. Las purgas no es igual a asesinato. Eso os viene la película La Purga, de Purge, ¿vale? No. No viene de ahí. Las purgas, simplemente muchos eran depuraciones, les sacaban del partido, algunos se detenían, luego se les volvía. Lo que pasó en el Ejército Rojo, por ejemplo, que muchos se les quitó y luego volvieron a sus cargos, porque muchas cosas, bueno, se hicieron mal. Ya está. Pero ahí, a justificar todo. Estas soflamas que son mentira como la copa de un pino, o sea, a ver, no sé, bueno, y porque toda la plantación aumenta. Oh. Yo, por ejemplo, puede ser que me equivoque en números porque ahora voy a memoria, estamos haciendo tal cual nos vienen, pero, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas del Ejército, bueno, en el Ejército Rojo, mejor dicho, creo que se purgaron a 30.000 personas y luego se reincorporaron, no sé si 11.000, 15.000 alrededor. Entonces es como, claro, más, para... Creo que el número es mayor, pero sí, para que se haga la idea la gente. Sí. Más o menos la mitad luego se reincorporaron y es como, yo me imagino que en su mente es como, pues les cortaban la cabeza y luego la volvían a coger, la cosían y decían, hey, perdón, tío, venga, vuelve. Y es como, pues no, ¿por qué? Porque purga no es asesinato, que a veces conllevaba eso, sí. Por ejemplo, a Trotsky se le purgó y no se le mató en un principio. Entonces es como, pues claro, luego pues que de repente por una purga luego tienes que matarlo, pues como por ejemplo lo hicieron con Trotsky, no, tampoco lo ocultamos. Pero vamos, igual que no vamos a ocultar que luego muchos de esos purgados dijeron, oye, nos hemos pasado, vamos a reincorporarlos. Y ya está. Y es que nosotros no ocultamos nada y eso es lo que les jode, que quieren buscar que ocultamos algo. Y si nos da igual admitir lo que pasó, vamos, no sé. Sí, y además, o sea, lo que no cae esta gente es en ni siquiera querer leer la verdad documental, porque no la quieren leer, no la quieren leer, quieren seguir con sus opiniones preconcebidas y ya está. Y a mí cuéntame misa que no me vas a hacer cambiar. Y desgraciadamente es así, pero es que además inventan cosas muy chorras, o sea, muy chorras, porque entre las pulgas me imagino que estará hablando, por ejemplo, de los juicios de Moscú, etc. Testimonios que hay internacionales. Sí, no, me refiero a, joder, no me sale cuando esto admite lo que ha hecho. Confesiones. Hay confesiones. Sí, confesiones. Hay confesiones. ¿Cómo salvan todo esto? No, es que eran bajo tortura y no sé qué. Tú para afirmar eso, tiene que haber pruebas verídicas que justifiquen esas torturas. Entonces invalidan los juicios. No las hay. Es que no las hay. Los propios gente la prensa extranjera y demás que vio los juicios de Moscú, etcétera, no reportaron ni un solo caso de agresión, coacción, ni que fueran con marcas. Nada. No se pueden todos mantener que fueron sacados esos confesiones bajo coacción, fuerza, tal. No, es que eso ya es anteponer subjetivismo. Y es lo que también dice Robert Ford. Es que toda esta gente parte directamente de un pensamiento hecho a priori y entonces todo el análisis que hacen lo hacen partiendo de su pensamiento a priorístico. De que, claro, tú ves, si tú ya partes de que los juicios de Moscú, las purgas, era todo, pues eso, un montaje orquestado detrás por Stalin y todo su camarilla, claro, si tú vas a los archivos clasificados o desclasificados a ver qué pasó, claro, dices, ya está, ¿ves? Además, como no pone nada de lo que yo sostengo, es un montaje. Sigues con tu idealismo, sigues con tu subjetivismo, porque si lo material, lo real, te está diciendo que no, tendrás que cambiar de postura y tendrás que observar, pues, qué es lo que ocurre. Y tendrás que ir a otros puestos, a otros supuestos como eran las opiniones de la prensa extranjera, etc. Y te vas a dar cuenta de que no. Y las cartas, los carteos de Kamenev con Francia e Inglaterra, por ejemplo, los coqueteos de Trotsky con Alemania y Japón, o sea, a ver, por favor, que están ahí las pruebas. En la confesión del propio Yagoda o de Tukhachevsky acerca del complot militar que querían realizar.
de Zinoviev y Kamenev, de Zinoviev medio llorando a Stalin. O sea, y de los propios, bueno, y no, que ya esto es de chiste, las propias cartas que, por ejemplo, Grover Ford lo cita en Stalin la verdad, esperando la verdad, del propio Stalin diciendo, pidiendo a los fiscales y demás, bueno, mejor dicho, a los jueces y demás, los que juzgaban, que no se fusilara a Zinoviev, sino que se le castigara contundentemente y no se le fusilara. Y la contestación de los jueces, ¿no? De que en esto el poder lo tenían los jueces, el poder judicial en ese sentido. Vaya, qué dictador Stalin, ¿no? O sea, pero a lo que quiero ir, o sea, este tipo de argumentos sobre Stalin, el anticomunismo y demás son muy, muy, muy comunes. Por ejemplo, en mi canal, o sea, invito a la gente que se pase por los comentarios para leer. Pero claro, otra de las cosas que me hace gracia también, que donde menos comentarios de este tipo son en este tipo de vídeos, Julen. Es decir, en los vídeos de leyendo comentarios WTF y demás. ¿Por qué? Porque se ridiculiza todas estas posturas. Bueno, y el que comenta es que no ha visto ni un solo minuto del vídeo, claro. Eso es así. Pero bueno, entonces no sé si te parece, creo que nos queda contenido para futuros leyendo comentarios. Entonces no sé si te parece los guardamos para una cuarta parte. Sí, al final nos van a ir saliendo más, así que no tenemos problema. Nos darán más visualizaciones. Y contenido, sí, totalmente. O sea, yo en ese sentido te digo, yo quiero repetir, o sea, le doy las gracias a todos los haters y todos los queridos haters y demás de darnos este tipo de contenido para hacer, bueno, leyendo comentarios WTF. O sea, bueno, sí asumo una crítica que hicieron, ¿no? Que bueno, tenemos que empezar también a coger comentarios de gente comunista y demás que igual no estamos de acuerdo porque son de otra variante o tienen otro análisis y demás. Y bueno, los vamos a coger también, ¿por qué no? Vamos a cogerlos y así también, bueno, le damos otro matiz a todo esto, ¿no? Porque, a ver, la gente ha podido apreciar, ¿no? El nivel. Hemos intentado coger un poco, ¿no? Hemos tratado la República, hemos tratado el Sáhara, hemos tratado Stalin, la URSS, libertad, etc., ¿no? Pero bueno, vamos a intentar coger también de gente que no es anticomunista, que se considera comunista y bueno, a hablar, porque yo creo que también ahí puede ser enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, asumo la crítica y lo haremos. Entonces, nada, no sé si antes para terminar quieres decir algo. No, yo agradecer a los que comentan, tanto a bien como a mal, porque, bueno, en este caso, por ejemplo, nos pueden dar contenido que la verdad que lo hacemos muy a gusto, yo incluso me lo paso bien, y luego que es verdad la crítica que has dicho y, bueno, pues intentaremos también coger, pues, incluso dudas que puedan surgir a partir de ciertos comentarios, que sinceramente a nosotros nos parece una buena manera de educar, aunque sea con labores pequeñitas, pero bueno, es una forma muy enriquecedora y que nos divierte mucho, por supuesto. Así que sí. Entonces, bueno, ya ahora sí para terminar, espero que este tipo de vídeos también, a ver, es otro ambiente, es otra manera de hacerlo y demás. Intentamos un poco también jugar con el ridiculizar, con el enseñar y demás, dar algunas pautas, tal. Pero bueno, si por ejemplo alguno de los temas de los que hemos hablado dicen, joder, pues este tema creo que deberías tratarlo seriamente mediante un vídeo o un videoanálisis y no sé qué, no os cortéis, o sea, escribínoslo que lo leemos y si nos parece oportuno, lo haremos. Entonces, bueno, en ese sentido estamos abiertos a las propuestas, porque, a ver, sí, hemos tratado muchas cosas, tal, pero no de la manera tan seria y tan oficial y con los datos en la mano y los documentos. O sea, entonces, sí, por ejemplo, que hemos hablado de la República, hemos hablado de las purgas y demás, de Stalin, escribiros, ¿no? Que estamos, os leemos y estamos más que dispuestos. Entonces, bueno, ahora sí lo vamos a dejar aquí, esta tercera parte, que no será la última, vendrán muchas más. Entonces, bueno, si os ha gustado este coloquio, leyendo comentarios, WTF, dar like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para que podáis donar dinero y ayudar al canal, que nos va a venir muy bien y para mejorar contenido, tal, que ya veis que algunas cosas a veces fallan, inevitablemente. Y nada, y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos nuevo contenido a diario. Entonces, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, camaradas.